Muchas gracias. Entonces, pues bienvenidos al curso de la Red Mexicana de Bioinformática. Y la misión de la red, para aquellas personas que no la conozcan, tenemos esta iniciativa y nuestra misión es fomentar el desarrollo y la expansión de la cultura bioinformática en el país bajo un modelo de colaboración organizada. Las áreas de acción de la red son la docencia, que bueno, es parte de lo que ustedes están viviendo en este momento, la divulgación, que también han visto en nuestras redes sociales, vinculación entre docencia y la investigación en bioinformática, que es algo que ya tenemos mucho más activo, donde estamos haciendo cursos con enfoque en algunos proyectos de investigación en los que participa la red, en particular en la red mexicana de investigación en Parkinson, generar conocimiento, bases de datos, softwares y foros de discusión. También nos interesa esta investigación en bioinformática y en áreas afines. También ustedes conocen algunos de los proyectos que maneja la Red Mexicana de Bioinformática, entre ellos los talleres internacionales de bioinformática. Digo, este es el logo del 2020, pero seguro ya saben que están próximos los 2022, entonces, pues si todavía no se registran, hay alguno que otro lugarcito por ahí en alguno de los talleres, entonces corran a hacerlo. Ya saben que la calidad de esos cursos es excepcional, son cursos intensivos de una semana y bueno, esperamos verles también por ahí. Tenemos la comunidad de desarrollo de software en bioinformática y esto es importante porque esta comunidad, su misión es facilitar, hacer este brinco de pasar de usuario a desarrollador o desarrolladora. Y eso es muy importante porque a veces tenemos la idea de que no sabemos lo suficiente para desarrollar código, pero en verdad ya tenemos la preparación, ya tenemos incluso código que le podría ser útil a otras personas y que pues nos da pena hacer público porque queremos que no es tan bueno. Y entonces en esta comunidad justamente les dan el apoyo y la contención para que pues otras personas vean su código y les digan, no, claro que está súper bien, o lo puedes mejorar así. Y te des cuenta y evalúes que tal vez ya estás del lado de los desarrolladores. Entonces, pues también si sienten como la espinita y como que ya han hecho código, les dan ganas de pasárselo a alguien más, acérquense a la comunidad de desarrollo de software en informática, de verdad les va a dar un muy buen espacio para su desarrollo. También tenemos los minicursos que están aquí ustedes y pues la idea es esto de preparación continua una vez al mes en horarios un poquito más amigables que a veces los tips, que pues sí son una semana entera, intensiva, pero bueno, estos minicursos pues son un poco más flexibles para los horarios laborales. También participamos en una organización de conferencias. Este año en Querétaro vamos a tener el ISV Latin America no tiene las fechas, es del 3 al 7 de noviembre. Va a ser híbrido, si no pueden andar aquí físicamente, pues se pueden conectar. Y si pueden venir aquí a Querétaro, a la UNAM Campus Juriquilla, pues acá los esperamos. Va a haber también talleres. Y pronto son los deadlines para algunas cosas, entonces aquí se los pongo. Si tienen algún artículo que ya esté como casi listo, pues acábenlo y lo pueden enviar para ser presentado como plática y también para ser publicado en el Journal Bioinformatics Advances, que es parte de la ICB. También si les interesa dar una plática únicamente sin el artículo, pues pueden enviar su abstract hasta el 14 de septiembre y si quieren presentar un póster, tienen hasta el 30 de septiembre para mandar su abstract. Entonces, pues les esperamos por acá en noviembre y poder ir a los viñedos juntos y compras. Ahí está la página por si les interesa tener más información. Y algo muy importante es que, bueno, como miembros de la red son parte de una comunidad, entonces las comunidades pues tienen que ser lugares seguros y todos somos responsables de generar este ambiente seguro para el aprendizaje y para la colaboración. Tenemos un código de conducta que por favor les invitamos a leer, es muy importante porque pues es justamente lo que ayuda a que estos eventos sean un lugar seguro donde puedan aprender sin tener temor a ser agredidos o agredidas o sentirse incómodos o incómodas en alguna manera. Entonces, por favor, los invitamos a leerlo y también ahí vienen instrucciones en caso de que sientan que hay algo que tengan que reportar, que les haya hecho sentir incómodos o incómodas. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro curso de manipulación de tables con herramientas del Tidyverse. Esto es un curso organizado entre la Red Mexicana de Bioinformática y el Nodo Nacional de Bioinformática de la UNAM en el Centro de Ciencias Genómicas. Y tenemos el gusto de tener el día de hoy como instructor
al maestro en ciencias David Felipe Rendón Luna, que es ya candidato también a doctor en ciencias bioquímicas y está haciendo su proyecto de doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. En su proyecto se enfoca en el estudio de la relación estructura-función de proteínas desordenadas de plantas en ambientes simulados de deshidratación in vitro. Es instructor por The Carpentries, entonces, pues además tiene un instructor que sí sabe hacer esto de forma muy dinámica y siempre accesible para todas las personas. Ha participado varias veces en los tips que se organizan con el Nodo Nacional de Bioinformática en el CCG. Posee habilidades de análisis de datos y programación en R, Bash, Python y Perl, así como desempeño en línea de comandos. Y además, él es violinista desde los 15 años de edad, también está aprendiendo a tocar cello, le gustan las novelas de ciencia ficción y de fantasía épica, y le gusta disfrutar la compañía de sus amigos y amigas. Entonces, bueno, pues también es una persona a la que se pueden acercar a hablar de estos otros temas. Y pues, sin más, David, te dejo, el Zoom es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Y pues justamente como lo estaba diciendo, hoy vamos a ver esta estructura de datos que se llama tables, que no son más que, lo dicen en algunos lugares, son los data frames modernos, ¿no? Vamos a hacer una conceptualización, una reconceptualización de lo que es un data frame. Vamos a explorar de nuevo lo que es, vamos a explorar cómo llamarlos, ya sea directamente desde R o desde un archivo. Cuál es el formato que tienen los tables. Vamos a cargar unas bases de datos que nos van a servir para hacer muchos ejercicios. Y entonces nos vamos ahora sí, ya que tengamos todo, digamos, controlado, todo estandarizado, ahora sí nos vamos a soltar haciendo algunas funciones que se encuentran dentro de algunas de las paqueterías de Tidyverse. Este curso intenta ser lo más práctico posible. Les invito a que si tienen por ahí su terminal de RStudio, ya con la librería o todo el universo de Tidyverse instalado, pues que lo tengan ahí listo porque vamos a empezar a teclear muchas cosas y qué mejor que aprender pues, escribiendo instrucciones para que ustedes vayan entendiendo cuál es el sentido lógico que existe detrás del procesamiento de una base de datos, ¿no? Puede ser una simple tabla de unos cuantos renglones a tablas, pues ahora sí que gigantescas, enormes, que va a hacerlo manual, pues evidentemente se vuelve totalmente ineficiente. Entonces, voy a compartirles toda mi pantalla porque vamos a estar saltando de una presentación que tengo a RStudio, ¿no? Vamos a estar interaccionando entre las dos cosas en algunos momentos. Únicamente les digo para refrescar algunos conceptos que nos queden claros para proceder a hacer algunos ejemplos. Entonces, pues como bien ya les dijo Alejandra, bueno, y información adicional, yo soy sinaloense, soy de Los Mochis, Sinaloa. Me titulé de biólogo con especialidad en ecología, hice mi maestría en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, estudiando redundancia funcional entre un grupo de proteínas de Arabidopsis thaliana que están involucradas estas proteínas en cuestiones de deshidratación. Y después de eso, pues me cambié un poquito a cuestiones más in vitro, ya no tanto in vivo, en mi proyecto de doctorado, investigando la relación estructura-función de este mismo grupo de proteínas, pero como les digo, ahora en condiciones de simulación de estrés. Y como bien lo dijo Ale, pues he participado en varias ocasiones en los talleres internacionales de bioinformática, originalmente pues como empezamos todos, como alumno, pero después pues me dieron la posibilidad de ser ayudante y esto se ha redituado en el que ahora me den la oportunidad de ser instructor y que les esté aquí compartiendo mis conocimientos. Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme, ahí pueden contactarme también por si tienen algún problema en cuestiones de análisis de datos, de alguna función que no entiendan cómo son sus argumentos y quieren que les eche la mano, yo con todo el gusto les puedo responder en la medida que pueda responderles a todas las dudas que puedan tener. Y lo que vamos a ver hoy justamente es
vamos a manipular data frame, las estructuras del data frame, utilizando un conjunto de paqueterías que se encuentran en esta suite que se llama Tidyverse. Y Tidyverse, cuando lo cargamos, pues no solamente no solamente carga, o por así decirlo, la paquetería de Tidyverse, sino que carga una serie de paqueterías que conforman a la suite de Tidyverse. No quiere decir que estas sean las únicas, existen otras, pero cuando nosotros cargamos Tidyverse, lo que ocasiona es que se cargan automáticamente 8 de las librerías, de las paqueterías más comunes, ¿no? Entonces, esto realmente es muchísimo más grande que únicamente estas 8 librerías. ¿Y qué es lo que hacen estas 8 librerías, por ejemplo? Bueno, nos pueden ayudar para visualizar información, para, digamos, manipular o transformar la información, para leer información. La librería Tables como tal, que nos permite crear data frames, les llaman data frames modernos. Podemos manipular cadenas de caracteres, a manera, por ejemplo, aquí podemos aprovechar todo lo que tiene que ver con expresiones regulares, que R las entiende perfectamente bien. Y otras paqueterías que nos ayudan, por ejemplo, a acomodar la información en una serie de formatos, les llaman tidy, que es una forma, digamos, con una lógica de cómo tiene que estar estructurada una información en una tabla, de tal manera que podamos modificar su formato sin perder el sentido de lo que nosotros queramos expresar en esas tablas. Podemos utilizar también, existen paqueterías que facilitan el trabajo con factores o incluso paqueterías que facilitan la programación con funciones. Es decir, si nosotros tenemos una función, poderla aplicar fácilmente a un data frame, ya sea por sus filas, por sus columnas, en celdas individuales, etcétera. A veces con las herramientas base de R puede ser un poquito confuso y el sentido de todas estas herramientas pues es hacerlo un poco más amigable con el usuario. Entonces, antes de comenzar, les voy a pasar ahorita un archivo que es, vamos a trabajar con un archivo de Excel. Una de las paqueterías del Tidyverse es readxl, que justamente lo que se encarga es de manera amigable importar archivos desde Excel hacia una sesión de R. Y tiene una estructura particular, ahorita la vamos a ver, para que nosotros empezamos a trabajar con ella, y también vamos a cargar algunas bases de datos que ya vienen precargadas en la librería, en las sesiones de R. Pero antes de todo eso, vamos a recordar lo que son los data frames. Entonces, nosotros podemos tener en los ambientes de R información guardada en variables que pueden almacenar datos de tipo numérico, de tipo carácter, de tipo lógico. Y puede ocurrir que tengamos información que de alguna u otra manera está relacionada. Es decir, tengamos el vector 1, 2 y 3 y el primer elemento de cada uno de los vectores corresponde, por ejemplo, a un experimento o a una observación o a un valor que está relacionado entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos los vectores así desperdigados por el ambiente de R, pues su manipulación puede ser un tanto confusa. Podemos llegar a cometer muchos errores precisamente porque no están todos ligados en una sola estructura, sino que cada uno de ellos pues es una cajita que tiene información, y si modificamos algo en una de esas cajitas, pues a lo mejor ya le dimos en la torre a la organización de la información en los demás vectores. ¿Qué es lo que propone la estructura de los data frames? Tomar cada uno de esos vectores, cada una de esas cajitas que contiene información, y reorganizarla en una estructura de 2 dimensiones donde cada uno de los vectores va a estar organizado en columnas y cada uno de los renglones van a representar los elementos que contiene ese vector. Entonces, si se fijan, pues parece de cierta manera una estructura de tipo Excel, ¿cómo se le llama? Hoja de cálculo, pero pues tiene una estructura particular de R, ¿no? De que cada columna individual es por sí un vector. Recordando que pues prácticamente en R cualquier estructura que nosotros veamos, aunque tenga la estructura visual particular, todo en R son vectores, ¿no? Entonces, vamos a recordar, vamos a irnos a una sesión de RStudio. Esta es una sesión nueva.
Modifiqué un poquito los paneles para que nosotros tengamos la oportunidad no solamente de tener el lugar donde nosotros escribimos las instrucciones, que generalmente es arriba a la izquierda, sino que la consola de R, el display de la consola de R salga en la parte superior derecha para nosotros tener más espacio de ver cómo es que estamos nosotros procesando la información. Normalmente la columna o el panel que sale del lado superior derecho es el del ambiente o el historial, y únicamente pues yo lo moví acá abajo porque pues nada más tenemos que ver. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo van a aparecer o desaparecer algunas variables. Vamos a guardar ahí unas bases de datos y es todo lo que nos importa de ese panel, ¿no? Y en algún momento vamos a utilizar el panel inferior derecho, donde a veces salen las gráficas, porque vamos a hacer un ejemplo para que vean el funcionamiento de ggplot, pero muy superficial, ¿no? Nada más para refrescar un poquito la información. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿cómo se crean los data frames? Recordemos que nosotros podemos tener, por ejemplo, una serie de vectores. Aquí yo voy a crear, por ejemplo, no sé, hago un experimento y tengo, por ejemplo, 3 tratamientos, ¿no? Tengo un elemento que es un control, tengo otro elemento que es un control, tengo otro que es un tratamiento y tengo otro que es un tratamiento. Todos esos son caracteres, entonces lo pongo entre comillas. Aparte de eso, yo puedo tener réplicas. Y esas réplicas pueden ser un vector. Recordemos que los vectores se crean con la función C. Y yo digo aquí, pues esta va a ser la réplica 1 y la réplica 2 del tratamiento control, y la réplica 1 y la réplica 2 del tratamiento como tal. Y por último, yo puedo poner a lo mejor el resultado del experimento, y yo puedo a lo mejor poner un vector lógico donde yo diga, pues fíjate que aquí, pues sí hubo una inhibición. Estoy suponiendo que eso es lo que me quiere decir el nombre de la variable, y que cuando estamos en el control, pues las dos réplicas se inhibieron, entonces su resultado es verdadero. Y por el otro lado, las otras dos réplicas, su resultado es falso, ¿no? Estos vectores los podemos, ya que estamos escribiendo las instrucciones, podemos irlas ejecutando uno en uno. Ponemos el cursor en uno de los renglones, presionamos Control Enter, y lo que ocurre es que RStudio manda este renglón hacia la consola de R como tal, y le ejecuta. Al momento que le ejecuta, vemos cómo la información que estaba aquí se guarda en una variable que se llama tratamientos en este caso, y cómo en el panel del ambiente yo ya veo la variable almacenada con su tipo, su carácter, y pues un ejemplo de lo que contiene, ¿no? Entonces, en el caso de que queramos ejecutar más de una instrucción, nosotros tenemos que seleccionarlas, y lo que va a hacer el RStudio va a irlas, cuando presionamos Control Enter, es mandarlas de forma secuencial, de tal manera que se ejecuta una de las líneas y luego se ejecuta la siguiente, que en este caso nos va a crear el vector de réplica y el vector de inhibición. Entonces, para poder almacenar un data frame, para poner estas estructuras en un data frame, nosotros creamos igual, vamos a guardar un data frame en la variable que se va a llamar así, experimentos, y la creamos con la función data.frame. Acuérdense que RStudio intenta predecir lo que nosotros estamos queriendo escribir. Nos dice, pues creo que quieres escribir data.frame, y si es así, nosotros presionamos Tab y se completa la línea para nosotros ahorrarnos estar tecleando, ¿no? Y irnos un poquito más con la programación. Para que sea más eficiente. Entonces, ya que invocamos a la función de DataFrames, nosotros podemos llamar a las variables que contienen los vectores que van a ir dentro del DataFrame. Vemos aquí cómo RStudio intenta decirme, oye, creo que te estás refiriendo a esta variable, ¿no? Creo que quieres decir esto y esto y esto. Y digo, sí, conforme voy escribiendo, escribo algunas líneas, veo que quiero poner, por ejemplo, tratamientos, le doy tab y se completa. Entonces, cargamos esto. Y vean cómo aquí me dice que esta variable es de tipo de data frame. Vamos a ver cómo es una y vemos ahí pues una especie de datos distribuidos como si fueran una hoja de cálculo, ¿no? Con sus renglones y sus columnas. Para poder acceder a la información que existe en estos renglones, podemos utilizar los corchetes, que les dicen corchetes cuadrados, y recordando que tenemos que especificar una coordenada de renglón
renglón y de columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer el primer elemento de la segunda columna, pongo 1,2 y entonces lo mando a la consola y me dice, pues en el primer renglón de la segunda columna había un 1, lo cual es cierto, ¿no? También puedo extraer vectores completos si dejo, por ejemplo, la parte o la sección de las columnas, de los renglones, sin un número. Si yo nada más pongo una coma y le digo que me extraiga la columna 3, entonces va a extraer todos los elementos que están en la columna 3. O si no queremos hacerlo esto pues un poquito más rápido, podemos también utilizar el símbolo de pesos que nos va a decir que queremos acceder a uno de los vectores. Y aquí RStudio inmediatamente sabe, ok, ¿quieres uno de los vectores? ¿Cuál quieres? Tratamientos, el de réplicas, el de inhibición. Completamos con Enter, lo ejecutamos y nos da el contenido que está en ese vector en este caso, de tratamientos. Ahora bien, estos son los data frames. ¿Qué pasa con los tables? Los tables, vamos a intentar convertir esta función en un table. Hay una función, bueno, primero hay que cargar el tidyverse porque esa es una función propia de una de las paqueterías de tidyverse. Entonces vamos a llamar al tidyverse. Vamos a poner librería y vamos a poner tidyverse. Aquí me lo completa. Lo cargamos. Se tarda tantito porque tiene que cargar 8 librerías. Vean cómo carga estas 8 que están aquí. Nos especifica sus versiones. Nos dice aguas porque hay unas unas funciones que se parecen y que vienen de estas otras funciones, de stats. Entonces nos dice aguas, o sea, no te vayas a confundir, nada más. Y dices, bueno, pues ya, tenemos las librerías cargadas. Hay una función que se llama as-table, ¿sí? Que si se fijan, es de la paquetería de Plir. Entonces, nosotros podemos invocar esa función y únicamente especificar cuál es en este caso, el data frame que queremos convertir. Tenemos un data frame que en este caso es experimentos, lo mandamos y vean cómo pues prácticamente ya nos lo convirtió en un table, que es lo mismo que un data frame con más información, pero digamos que optimizado para ser procesado bueno, ahorita lo vamos a ver, con las herramientas del tidyverse. Aparte su eficiencia de procesamiento es mayor y nos especifica algunas cosas. Por ejemplo, mira, tienes un table que es de 4x3, 4 columnas, perdón, 4 renglones por 3 columnas y cada una de las columnas, pues fácilmente yo puedo ver el tipo de dato que está aquí. Este es un carácter, este es un doble y esto es un lógico, ¿no? Son una de las ventajas que pueden tener los tables. Entonces, ¿qué pasaría? Y esto pues lo estamos haciendo directamente en R. Estamos creando los vectores manualmente, se los estamos suministrando a R y a partir de esos vectores estamos creando el data frame y en este caso, pues del data frame creamos el tipo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos muchos datos o simplemente no los organizamos en una sesión de R? Que eso puede ser un poquito, digamos que no es lo más óptimo. Existen unas paqueterías que sí nos permiten tener una interfaz de ingreso de datos bastante amigable, pero pues lo más amigable que conocemos desde hace tiempo pues es Excel, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un archivo en Excel? Y de hecho se los voy a mandar en chat y vamos a enviar creo que están mis documentos. No están mis documentos, aquí están. Y enviamos esto. Ahí está. Entonces, les voy a pedir que si pueden descargar ese archivo. Y para poderlo, digamos, cargar de forma correcta, pues una de las opciones es que estemos en un proyecto y que en ese proyecto coloquemos el archivo y entonces podamos cargarlo. En este caso, si se fijan en la parte superior derecha, me dice que Project None, es decir, no estoy en ningún proyecto. Si esto es verdad, significa que el default de R, al menos para Windows, no estoy seguro para Linux o para Mac, al menos para Windows, la carpeta de default donde R busca archivos es en mis documentos, ¿sí? Si no saben cuál es la carpeta donde deben de poner su archivo para poderlo cargar en lo que estamos haciendo ahorita, ustedes pueden poner getwd, ¿sí? O sea, obtener directorio de trabajo, get working directory, y les va a dar la liga
hacia dónde está mirando o dónde está posicionado actualmente, digamos, la sesión de R, ¿no? Entonces, en este caso, los archivos que se me muestran aquí abajo es lo que yo tengo en mis documentos y por aquí tengo samples-, bueno, el archivo que les acabo de mandar, ¿no? No se fijen que dice StarCraft porque luego me la llevo jugando StarCraft, pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos cargar? Ya tenemos ese archivo en nuestra, digamos, región de la computadora, nuestro home, por así decirlo, que a veces es en el argot de la computación, a veces se utiliza eso. ¿Cómo podemos leer este archivo? Hay una paquetería del Tidyverse que no se carga, no se carga directamente cuando llamamos al Tidyverse, que es la paquetería readxl. ¿Sí? Como nada más necesitamos una función, no es necesario cargar toda la librería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es como un truco para no saturar de información el ambiente de trabajo en el que estamos trabajando. Vamos a decir, busca adentro de la paquetería que se llame readxl, le vas a poner 2 puntos, que esa es la sintaxis para que busque adentro de esa librería. Y va a buscar si nos ponemos aquí y ponemos tab, nos va a decir, pues mira, adentro de readxl están todas estas funciones. ¿Cuál quieres? Pues hay una función que se llama, aquí está, readxlsx, que es el formato actual más nuevo de los archivos de Excel. ¿Sí? Entonces nosotros podemos llamar a esta función, podemos dar tab de nuevo y nos vienen una serie de parámetros con los cuales nosotros vamos a decirle con qué vamos a trabajar y cómo están organizados los archivos. Entonces nosotros podemos decirle, pues mira, aquí el path, es decir, a dónde tienes que buscar este archivo, es en la posición actual en la que estás, es decir, eso lo representa un punto, vas a buscar un archivo. Le doy tab para que me muestre RStudio el contenido de la carpeta donde estoy, le doy hasta abajo y aquí busco el nombre del archivo que yo quiero cargar. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos el archivo? Lo voy a abrir para que vean cómo está estructurado y para que vean que no son enchiladas. No es tan simple como decirle, pues sí, cárgalo y ya, ¿no? Aquí está. Y este es el típico, lo que a veces hacemos, ¿no? O sea, de que ponemos una fecha, el usuario, estos son mis, todo esta es mi información, pero pues no quiero cargar esto, los primeros renglones, y tampoco quiero cargar esto que está acá, o sea, esto de, pues parece que me está indicando lo que son la definición de cada una de las columnas. ¿Cómo le hago para que únicamente me tome este conjunto de datos que están aquí? Pues que es la tabla que yo quiero analizar. Primeramente, en este caso, si se fijan acá abajo, hay varias hojas en este libro. Vamos a utilizarlas todas. Luego vamos a ver por qué. Pero fíjense que aquí dice X-1. Entonces, esta hoja tiene este nombre. Entonces, yo le puedo especificar aquí a la función que busque una hoja. ¿Sí? En dado caso de que, si se fijan aquí, se sale del display, lo que podemos hacer es, para especificar otro argumento, después de la coma que yo le estoy diciendo para especificar otro argumento, podemos darle Enter y vean cómo se reorganiza. O sea, no se va hasta el fondo. Esta indentación es importante porque nos está diciendo que esto, lo que yo estoy, digamos, continuando escribiendo, voy a decir cuál es el rango que corresponde a la información que yo quiero cargar de esta hoja. Pues es de la A4 a la E28. Entonces yo le digo, el rango que tú vas a buscar aquí es el A4 y utilizando el formato el formato de Excel, que es especificando con 2 puntos, de la A4 a la E28. Y aparte te voy a indicar que en ese rango las columnas tienen nombres, ¿sí?
Y nada más fíjate que en el primer renglón, pues esos van a ser los nombres de las columnas. Entonces yo aquí le pongo que los nombres de las columnas son verdaderos. En el caso de que le pusiera falso, tendría un comportamiento ahí medio extraño que bueno, ahorita no es no vamos a analizar. Pero ¿qué pasa si nosotros cargamos esta información? No lo voy a guardar en ninguna variable porque no es, creo que no es necesario. Sí, vamos a guardar en una variable. Vamos a poner aquí Excel, ¿sí? Para saber que esos son los archivos de Excel. Lo ejecutamos, nos podemos poner en cualquier parte de estos tres renglones. R va a saber que todo esto es una instrucción que está relacionada, únicamente está partida por argumentos. Lo ejecutamos. Perdón, esto siempre me ocurre. Este error, si llegan a verlo cuando utilicen la función, error en el archivo zip no se puede abrir, únicamente quiere decir que su archivo estaba abierto, o sea, tenían la ventana del archivo abierta, ¿no? Entonces ahorita ya la cerré, lo volvemos a ejecutar y vean, listo, ya tenemos aquí una función, perdón, una variable que se llama Excel. Llamamos a Excel, que es donde nosotros depositamos la información y vean cómo pues está perfectamente organizada con cada una de las columnas. Intenta descifrar qué es el tipo de dato de cada una de las columnas. Dice, pues parece estos son caracteres, este es un doble, estos son caracteres, estos son dobles, estos son dobles, ¿no? Y me especifica la longitud de 24 renglones, 5 columnas, únicamente me muestra las primeras 10 y me dice, oye, hay otras 14 renglones, ¿no? No pienses que este es el output final, ¿no? Hay más. En dado caso de que nosotros queramos ver todo el output, podemos utilizar una función que se llama view, es con B grande, y llamamos a la variable que nosotros queremos, en este caso view Excel. Ejecutamos esto y se abre otra pestañita donde, si nosotros nos fijamos aquí, pues tiene toda la información que nosotros guardamos en la variable, el table como tal, y nos da esta opción de recorrer el table pues, a voluntad, ¿no? Con la barra de desplazamiento. Eso es para que vean toda la información que está dentro del table. Si no quieren utilizar la función view, otra de los, digamos, shortcuts o atajos es, si se fijan aquí, en el panel de ambiente, en la variable Excel, hasta la derecha viene su valor, por así decirlo, y vean cómo cambia el cursor de una flecha a una manita. Significa que esto lo podemos de alguna manera pues ejecutar o abrir o seleccionar. Si nosotros damos clic aquí, lo que hace RStudio es inmediatamente crear lo que yo acabo de escribir, View Excel, y me regresa el resultado que es el output en una pestaña nueva y con una barra de desplazamiento para ver todo su contenido. ¿Sí? Entonces, ok, antes de una pequeña sesión de preguntas preguntas que puedan tener, vamos a ver nada más algo propio de la paquetería o del mundo del Tidyverse. No sé si alguien de alguna otra paquetería lo habrá hecho antes, pero aquí pues lo hicieron bastante bien. ¿Qué son los pipes? ¿Qué es esto de los pipes? ¿Qué son las tuberías? Cuando nosotros tenemos pues, un conjunto de datos, a lo mejor queremos operar sobre ellos, queremos transformar la información, pero no lo podemos hacer con una sola función, no lo podemos hacer con una sola instrucción. Necesitamos ir pasando esa información por una función y luego, no sé, a lo mejor guardar el resultado y el resultado pasárselo a otra función y volver a guardar el resultado y todo eso. Esa vendría a ser, digamos, la forma en la que todos nosotros en algún momento los hacemos. Yo también lo hice. ¿Qué pasa con cómo podemos hacer eficiente todo esto? Podemos utilizar los pipes, porque los pipes permiten que un conjunto de datos pasen por una serie de operaciones y, ojo, siendo el output de una instrucción el input de la siguiente. Entonces, yo ya no tengo que estar guardando variables, digamos, temporales, únicamente pues casi como si fuera un juego de básquetbol, uno agarra una pelota, le hace algo y luego se la tira a la siguiente función,
La función la recibe, le hace algo y se la pasa a la siguiente, etcétera, ¿no? Esto viene desde, creo que esta mentalidad viene desde línea de comando, desde Bash. En línea de comando existe algo similar que es, pues es la barrita vertical, que se le conoce como pipe, que hace lo mismo, únicamente opera sobre una instrucción y el resultado de esa instrucción se la pasa a la siguiente función y esa a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, pues como pueden ver aquí, este es el conjunto de caracteres que simbolizan este paso de la información de una función a otra. Es este símbolo de por ciento mayor que símbolo de por ciento. A lo mejor no es tan agradable a la vista, pero bueno, ese es el conjunto de caracteres que utilizaron para especificar este comportamiento. Y pues la sintaxis general es tener una operación, invocar al operador pipe, y lo que va a hacer pipe va a ser, ya que se termina esta operación, el resultado se lo pasa a la operación número 2, y luego podemos poner otro pipe, y es el resultado de la operación 2 se lo pasa a la operación 3. Podemos ponerlo todo así en renglones. En algunos casos, si las instrucciones no son muy largas, podemos concatenarlas así. O una buena práctica es ponerlas en, digamos, en cadenita. Después del pipe podemos dar un enter y se nos va a formar aquí una indentación, un espacio al inicio de la operación, por ejemplo, número 2, que nos quiere decir que esta operación está relacionada con la primera operación, es decir, de alguna manera, en este caso, porque tiene el operador pipe, es como la estamos relacionando, y vean como si volvemos a poner otro pipe y damos otro enter, se genera también esta indentación que nos dice que también está relacionado con la operación número 1. Entonces, este es un mejor arreglo para estas operaciones. Bueno, ahora sí. Esos son, digamos, la parte conceptual. Vámonos un poquito rápido porque si no se nos da el tiempo. Vamos a primero, bueno, la librería de Tidyverse, la biblioteca ya la cargamos y vamos a crear unas bases de datos. Unas bases de datos que ya vienen precargadas. Si nosotros nos ponemos en la consola y llamamos a una base de datos que ya viene precargada, que se llama Iris, ustedes escriben Iris, o sea, aunque no la vean acá en el ambiente, Iris existe dentro del ambiente de R. Si llamamos a Iris, pues vean que aquí nos arroja una tabla que tiene ciertas columnas, si tiene 5 columnas que tienen que ver con la longitud y ancho de sépalos y pétalos de unas especies de plantas que están especificadas acá. Y les digo, esa base de datos vive dentro de R. ¿Sí? En dado caso de que nosotros quisiéramos ver qué significan las cosas que estamos cargando, pueden, por ejemplo, poner símbolo de interrogación que cierra Iris y nos va a brindar la ayuda. ¿Sí? Ahí está. Nos brinda la ayuda y nos dice, pues, qué es lo que vamos a ver en esa base de datos, ¿no? Y pueden aquí encontrar una descripción que les va a ayudar a saber qué es lo que están viendo. Entonces vamos a utilizar la base de datos de Iris. Yo les recomiendo que siempre la procuren guardarla en una, digamos, en una variable nueva. En dado caso de que sobrescriban Iris, pues para regresar a Iris a su estado original vamos a tener que reiniciar R, entonces eso significa volver a cargar paqueterías y no queremos, ¿no? Entonces únicamente por cuestiones de seguridad vamos a cargar Iris. Iris es un data frame, vamos a cargarlo como un table, entonces vamos a poner as-table y vamos a llamar a Iris, ¿sí? Únicamente esto de abajo creo que ya no lo voy a necesitar, entonces vamos a limpiar el ambiente de trabajo nada más para que no nos cause ruido. Aquí hay una escobita, le pueden dar aquí. Nos va a decir, ¿quieres remover todos los objetos del ambiente? Le decimos, sí, quítalos todos. No pasa absolutamente nada. Aparte de que estamos escribiendo las instrucciones. Si necesitamos una, pues nos regresamos y ya. Entonces, vamos a cargar la base de datos de Iris. Vamos a cargar otra base de datos que en este caso se llama mtcars. También es un data frame, lo vamos a transformar a un table y vamos a decir que cargue mtcars. Pero en este caso, mtcars tiene, vamos a ejecutarla, vamos a seleccionar esto nada más y vamos a poner control enter para mandarla al display de R. Vamos a hacer esto más chiquito. Ahí está. Y vean cómo aquí me arroja una serie de parámetros de
conjunto de carros, pero los carros no tienen un nombre de columna. Significa que estos carros, esos nombres, son nombres de renglones. Entonces, eso, cuando lo convertimos en un table, desaparece, porque la filosofía del table es que los row names no sirven para nada, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces dice, es que no tiene sentido de que tengamos los row names aparte si a final de cuentas pues, son otra columna de datos, ¿no? Entonces a los tables no les gustan los row names. Los pueden poner, pero realmente no les gustan. Entonces nosotros para forzar la creación o la incorporación de los row names a nuestro table tenemos que especificar que los nombres de las, si se fijan aquí, este es un parámetro, row names, lo va a guardar en una columna que se va a llamar cars, ¿sí? Entonces, nada más para que vean, ejecutamos esto, podemos llamarlo desde aquí desde el panel de ambiente, le damos clic y vean cómo ahora sí, esto regresa como si fuera una variable. Pueden quitarle la función, perdón, el argumento de row names y pueden ver el comportamiento y van a ver cómo esta columna, pues no aparece, ¿no? Dicen, pues los row names, pues ya, no sirven para nada. Y por último, vamos a cargar una paquetería que es muy grande. Si no la tienen, tienen que ejecutar, se los voy a poner ahorita en el chat, NGC, no sé si está NGC Flights, no, NGC, ahí está. NGC Flights 13, es una base de datos de vuelos, creo que de Estados Unidos, no recuerdo qué aeropuertos, durante todo el 2013. Acá en chat, ponemos aquí y listo. No deben de tener problema para instalarla, únicamente es, pues ahora sí que la base de datos como tal es lo que contiene. Y en dado caso de que la instalen, pues la pueden cargar, vamos a guardarla en Table, que va a ser vuelos. Y en este caso, no necesito llamar a toda la paquetería. Entonces voy a copiar el nombre de la paquetería y le voy a decir a RStudio que adentro de esta paquetería lo especifico con los 2 puntos, y fíjense cómo ya me intenta completar. Ok, quieres acceder a algo que está adentro de esta paquetería. Y esta paquetería únicamente tiene datos, son data frames o tables. ¿Cuál es el que quieres? Pues hay uno que se llama flights, ¿sí? Que es la base de datos más grande. Esa es la que vamos a cargar, ¿sí? Lo ejecutamos. Vean cómo se tarda tantito. Y ya la tenemos aquí cargada, ¿no? Es una base de datos de 38 megabytes que tiene 336,000 observaciones de 19 variables, ¿sí? Y entonces ya se dan cuenta aquí de que, ok, pues queremos operar sobre esa base de datos, pues manualmente no lo vamos a hacer, ¿no? Porque pues sí son muchísimos datos. Entonces, ya tenemos las 3 bases de datos. David, hay una preguntita en el chat. Pregunta esta Kelly Quetzalí, que si no hay que cargarla como table. Muy bien, muy buena pregunta, porque sí es cierto, esta no la vimos. Pero si yo la ejecuto acá en la columna, perdón, en la consola de R, vean cómo me dice, este es un table, ¿sí? O sea, esta ya viene de default formateada como un table. Entonces aquí sí no hay problema de que tengamos que convertir, ¿sí? Ok, listo. Igual si tienen otras preguntas, ahí vayan poniéndolas en el chat. Igual si alguno de mis ayudantes puede resolverla, pues adelante. Entonces, sí, aprovechando la pregunta, no hay otras preguntas porque ahora sí nos vamos a poner a hacer funciones para que vean cómo vamos a empezar a operar sobre los data frames, los tables. Y van a hacer bastantes funciones. Pero está interesante. Ver los resultados, sí como que motiva. Vamos a poner esto así para que vean cómo van saliendo. Ahí está. Creo que con eso tenemos. Vamos a separar esto por si necesitamos recargarlo y listo. Podemos ir. Entonces ahora sí, vamos a empezar a operar con algunas de las funciones. Vamos a intentar a ver
las que podamos, no quiere decir que son las únicas, son otras, hay otras que hacen cosas más complejas y es cuestión de empezar a leer o en dado caso de que las necesitemos, pues ver si alguna de esas responde a nuestras necesidades. Pero vamos a ver de las más comunes, vamos a entender la lógica que existe detrás de la operación, detrás de ellas, y pues la medida, en la mayoría de los casos va a ser más que suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, voy a comentar aquí, voy a ir poniendo los nombres. Primero vamos a ver la función arrange. ¿Qué es lo que hace arrange? Creo que puedo, no, porque luego las descripciones no son tan buenas. Iba a mostrar las ayudas, pero luego las descripciones no son tan buenas. Creo que es mejor que se los diga. Arrange lo que va a intentar hacer es ordenar de mayor a menor. ¿Sí? ¿Si es de mayor a menor? Creo que sí. Entonces, eso es únicamente lo que hace. A veces tenemos un conjunto de datos que están desorganizados o empezamos a añadir datos y queremos organizarlos por cierta columna. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, en este caso vamos a utilizar la función arrange. Vamos a primero a especificar cómo es el funcionamiento del operador pipe. Lo que primero que yo tengo que llamar es al tibble sobre el cual yo voy a operar. En este caso, yo voy a trabajar sobre mtcars. ¿Sí? Voy a invocar al operador pipe y le digo, con este data frame o este tibble, pásaselo a alguien más. ¿Sí? ¿A quién se lo va a pasar? Doy un enter aquí. Vean cómo automáticamente me genera la indentación porque sabe que está relacionado con el anterior. Y lo que le digo es que me va a ordenar, me va a ordenar este tibble y lo que yo le tengo que especificar es por qué columna quieres ordenar la información. En este caso, vamos a ver cómo está originalmente la base de datos. tbmtcars. Y vamos a ordenarla según la columna de cars, es decir, según los nombres, porque si se fijan aquí, este es un Mazda, luego viene un Datsun, luego un Hornet, luego un Valiant, luego un Duster, entonces están desordenados, alfabéticamente no están ordenados. Entonces, si yo le digo, ok, con esta base de datos se la vas a pasar a arrange y arrange se va a fijar o va a tomar como variable organizadora la columna cars, ¿qué es lo que como están relacionadas, nosotros podemos ponernos en cualquier lugar de estas dos líneas, simplemente presionamos control enter y él va a mandar toda la instrucción de principio a fin, no importa que estén en varias líneas. Entonces ponemos control enter y vean cómo ahora están ordenados alfabéticamente, D, F, etcétera, ¿no? Y hacia abajo. Recuerden que esto nos está diciendo que tiene más líneas el data frame. Lo ordena, ya me acordé, lo ordena de forma ascendente. Si nosotros operamos sobre números, creo que es más evidente cómo el orden es ascendente, porque si nosotros en vez de ordenarlo por los carros, yo le digo, pues ¿sabes qué? Ordénamelo por el número de cilindros, que es lo que significa esta columna de seal. Ordénamelo por el número de cilindros que tiene cada uno de los carros. Entonces ejecutamos esta operación y vean cómo al principio dice 4, 4, 4. Me ordenó, primero tomó los valores menores y los ordenó. ¿Sí? Podemos combinar, por ejemplo, poner más de una variable organizadora. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en lugar de que me lo organices únicamente por la variable de cilindros, ya que termines esa organización, después me lo vas a organizar por cars, ¿sí? Entonces, si hay variables repetidas, aquí esas las va a tomar como un solo grupo y las va a empezar a ordenar, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto y vean cómo ahora estos que dicen 4, estos siguen estando de menor a mayor, pero ahora también los carros están ordenados alfabéticamente.
En dado caso de que nosotros queramos ver, si se fijan, yo no lo estoy guardando en ninguna variable. Entonces, estos resultados, así como aparecen, así desaparecen. Es decir, yo no los puedo volver a invocar. Hay de dos sopas. Uno, o lo guardamos en una variable, pero eso puede llegar a consumir, pues estamos creando variables que pueden ser tan pesadas como esta de vuelos y estamos haciendo que me cree variables que a lo mejor únicamente están reordenadas y yo estoy, por ejemplo, si creo otra variable con vuelos que estén ordenados, pues estoy desperdiciando 38.8 megabytes de memoria RAM únicamente cambiándole el orden a la variable o creando nuevas variables, ¿no? Entonces, a lo mejor no computacionalmente no es tan eficiente. Pero, pues aprovechando el pipe, nosotros podemos enviar este resultado a la función de view. Y a la función de view no le tenemos que especificar nada. ¿Por qué? Porque la bolita que viene desde acá va a caer dentro de la función de view. Entonces, ejecutamos esto y listo. En lugar de que nos aparezca en la consola, nos aparece como una pestaña nueva y aquí podemos utilizar igual la barra de desplazamiento y vemos el resultado de la operación sin la necesidad de crear alguna variable. Y esto es útil porque a lo mejor nos puede ayudar para ver si los procesos que nosotros estamos haciendo son correctos antes de que procedamos a guardar en una variable o antes de que procedamos a hacer cualquier otra cosa con poner otras operaciones en el para allá voy, Tina. Para allá voy. Ya vi tu pregunta. Entonces, para especificar lo que decía Tina, ¿cómo podemos especificar que vayan en sentido contrario? Normalmente la función de range ordena de menor a mayor. ¿Cómo le hacemos que vaya de mayor a menor? Tenemos que especificar una función, no es un argumento, y aquí hay algo importante. Acuérdense que aunque sean la misma, pues el mismo tidyverse, que todas las funciones están relacionadas y todo eso, pues las crean diferentes personas, ¿sí? O sea, detrás de todo esto hay seres humanos que lo crean. Entonces, yo no sé por qué, y la verdad lo desconozco, a mí se me hubiera hecho más simple decir que dentro de arrange poner un argumento que sea, por ejemplo, descendiente y nada más le pones verdadero o falso. Pues no lo quisieron hacer así, sino que tenemos que especificar con una función que una columna en particular va a ir descendiendo. Entonces, para hacer, y les digo que esto es porque pues así se le ocurrió a quien le tocó programar arrange, ¿no? Entonces, aquí vamos a llamar a tvcars. Vamos a igual a ordenar por el número de cilindros, por ejemplo, nada más para no hacernos bola. Entonces, llamamos a range, pero aquí mismo le decimos de descender, ¿sí? ¿Y cuál es la que va a descender? Tenemos que especificarlo como si fuera una función. Vean que estoy utilizando unos corchetes adentro de, o sea, una función adentro de otra función. Entonces, aquí le decimos que especificamos ceil y lo mandamos a ejecutar y vean cómo ahora ya no aparecen los 4, aparecen los 8, ¿sí? Que eran los mayores. Y así especificamos en orden inverso. Entonces, le digo, yo lo hubiera hecho con 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 un argumento de falso y verdadero, pero pues uno tiene que aprender de que no todas las funciones están construidas de la misma manera. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos de que hay que aprender a trabajar con las diferentes funciones que nosotros tengamos. Entonces, ok, ya queda esa duda. Si tienen otra duda, ¿no? De arrange, para pasarnos a la siguiente función. La siguiente función que vamos a ver es simplemente la función contar. ¿Sí? La función contar, que se especifica con count, pues justamente lo que va a hacer es contar el número de repeticiones de un elemento en un vector. O, si lo queremos ver así, el número de elementos repetidos en determinada columna del tibla. Acuérdense que las columnas son vectores. ¿Sí? Entonces yo le digo, pues mira, no nos vamos a salir de aquí. Vamos a llamar a mtcars. Vamos a decirle, pues ¿sabes qué? Cuéntame las pecas de la espalda. No, cuéntame el número
de cilindros. Es decir, cuántas veces sale este 8, cuántas veces salía el 4, cuántas veces salía el 6, ¿sí? Entonces lo mando y ojo aquí, vean cómo me crea otro table, ¿sí? En este table hay 3 renglones, 2 columnas. Me dice, pues mira, en cilindros, pues había 3 elementos, 4, 6 y 8. Y me crea una columna nueva, N, que pues lo que hace es de que dice, pues mira, en la 11 valores o 11 renglones tenían el valor 4, 7 renglones tenían el valor 6, 14 renglones tenían el valor 8. Esto, pues prácticamente lo pudimos haber hecho ojo, ¿no? O sea, pues contamos, casi utilizando la función view y pues no hubiera habido ningún problema. ¿Qué pasaría si realmente tuviéramos una función, una base de datos, perdón, realmente grande? O sea, ¿qué pasaría si quisiéramos ver cuántos vuelos salieron cada mes en la base de datos TV Vuelos? ¿Sí? Vamos a ver nada más la estructura de TV Vuelos, de la base de datos. Y vean las columnas que tiene. O sea, tiene muchas, ¿no? Y si quieren revisar la información de la ayuda, ustedes pueden poner creo que es Flights o New York. Creo que es New York City. Esta. Ahí está. New York City Flights 13, que es la paquetería, y en este caso la base de datos que nosotros estamos manejando, que es Flights. Y acá la ayuda, pues me dice que pues, son varias columnas, el año, el mes, el día, el departure time, o sea, la hora de despegue, la hora de arribo, el tiempo esperado de despegue, el tiempo esperado de arribo, el tiempo de retraso en la llegada, en la salida, la aerolínea, el vuelo, bla, 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 bla. O sea, mucha información, la verdad, ¿no? Pero tenemos una columnita que se llama meses, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera una pregunta que me dijera, a ver, David, ¿qué pasaría? Quiero obtener el número de vuelos que salieron cada mes. Como yo tengo una variable que me está agrupando, que son los meses, pues únicamente tengo que contar los renglones que había ahí. Aunque no necesariamente luego les diré que no es exactamente la respuesta adecuada. Pero yo puedo poner que me cuente el número de meses, month, y lo ejecutamos y me genera este table y me dice, pues mira, en enero salieron 27,000, en febrero 24,000, en marzo 28,000, bla, 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 bla. Y aquí podemos hacer inferencias, ¿no? O sea, de que, pues sí, en junio y julio, pues 28 y 29, porque eran vacaciones. O sea, podemos hacer ese tipo de inferencias, ¿no? De épocas de muchos vuelos y de pocos vuelos, ¿no? Pero al menos tenemos una estadística aprox de cómo fue el comportamiento de esta base de datos. Si se fijan en la operación sobre toda la base de datos, los 336,000 datos, pues la hizo prácticamente de forma inmediata. ¿Dudas con Count? Count es bastante, cierta manera, no tiene muchas complicaciones, es eso, cuenta nada más. Nos puede servir para algunas cosas de las que queramos hacer. Que les digo, o sea, aquí no necesariamente vamos a ver las cosas muy complicadas, sino vamos a irnos por lo que a lo mejor es sencillito, pero que puede ser muy, muy útil. Si todo está bien, nada más den señales de vida y listo, continuamos. Entonces, la siguiente función que vamos a ver es mutate. Esta función es bastante útil, pero puede ser peculiar al momento de utilizarla, ¿no? Y de hecho tiene algunas variantes que no nos vamos a meter en las variantes, vamos a utilizar la función base, que es mutate. ¿Y qué es lo que hace mutate? Como su nombre lo indica, muta, cambia o transforma una columna y el resultado lo imprime como una columna modificada, ¿sí? Esto puede ser útil, ¿sí? O puede ser peligroso, dependiendo de lo que hagamos. ¿Por qué?
porque si nosotros modificamos, si nosotros creamos una columna nueva sobre una base de datos tan grande como la de vuelos, lo único que estamos haciendo es hacer esa base de datos más, pues más choncha, más gigantesca. Entonces puede no ser lo mejor, pero también puede ser que nosotros mutemos o cambiemos, transformemos columnas que ya existen. Eso tiene el riesgo de que si nosotros queremos operar sobre la base de datos original, pues ya habremos perdido la información original que existía en esa base de datos, con la ventaja de que no tendríamos una base de datos tan pesada computacionalmente hablando. Entonces es poner en la balanza, ¿no? ¿Qué queremos? Pues la base de datos no es tan grande, pues creo una nueva variable. La base de datos es enorme, yo creo que mejor modifico o creo, sobrescribo, por así decirlo, una de las columnas sobre las que estoy trabajando. Vamos a verlo con algunos ejemplos. En este caso vamos a trabajar con Iris. Como les decía, es una base de datos de plantas donde viene longitud y ancho de pétalos y de sépalos y la especie de la cual vienen los datos. Esa base de datos la vamos a pasar a Mutate y le vamos a decir a Mutate, mira, me vas a crear una nueva columna que se va a llamar longitud de los sépalos, que aquí me lo intenta complicar, longitud de los sépalos, pero va a ser en pulgadas, porque normalmente los datos que están ahí son en centímetros. Creo, sí, si no me equivoco. Pero el punto, vamos a poner el número que ustedes quieran, ¿no? El punto es de que yo le voy a decir, ok, a ese nombre de columna, o sea, a la columna que se va a llamar de esa manera, sepal.length_inch, o sea, la vas a obtener, eso lo especificamos con un igual, la vas a obtener de la columna que se llama sepal length, pero vas a multiplicar cada uno de los valores que están en esa columna por 0.39. ¿Sí? Vean lo que pasa si yo le ejecuto. Voy a tener que hacer esto más chiquito para poder verlo bien. Voy a ejecutarla de nuevo. Ahí está. Entonces vean, originalmente la base de datos llegaba hasta especies y vean cómo ahora me creó una nueva columna que es el valor que existe en longitud de pétalo multiplicada por 0.39. Y eso para cada uno de los valores de los elementos que existían en ese vector. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos sobreescribir lo que nosotros estamos, algunos de los vectores que ya existen? Ok, yo puedo llamar a Iris y le puedo decir, ¿sabes qué? Me vas a mutar una columna que se llama sepal length, tal cual. Si se fijan, el nombre de la columna de la cual yo voy a tomar los datos y luego los voy a transformar es exactamente el mismo del nombre nuevo que yo estoy creando. Si esta condición se cumple, Mutate lo que entiende es, ¿quieres que sobrescriba esa columna? ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, sí, sobre esa columna, que así se llama, sepal length, vas a tomar los valores originales de esa columna y me los vas a multiplicar por 0.39. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Vean, la única diferencia entre estas dos instrucciones es que aquí esta columna no existía, el nombre de columna no existía y aquí ya existe. ¿Sí? Ya está presente en la base de datos. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vean cómo no me creó una nueva columna, sino que los datos que están aquí en esta columna están sobrescritos. No son los originales, son los de la transformación de los datos previos de esta columna por 0.39. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo dijera, aquí mismo vamos a explorar una función que está más que nada es de estética, por eso no le dediqué un apartado como tal, sino que la quise poner aquí. Y vamos a explorar dos funciones nuevas. ¿Qué pasaría si yo quiero
tener, por ejemplo, que a cada uno de los renglones le asigne un número, que de por sí aquí me lo está asignando, pero yo quiero que sea una columna que se llame observación, por ejemplo. Y que esa columna no esté al final del data frame, del table, sino que esté al principio. Ok, no pasa absolutamente nada. Nada más hay que aplicar dos funciones. Sobre esta base de datos, vamos a mutar la base de datos. En este caso vamos a crear una función, una columna, perdón, que se llame observación, que va a ser igual a una función, el resultado de una función que es row number, ¿sí? Una función que viene desde Deplir, una de las herramientas de Tidyverse. Entonces vamos a seleccionar esta row number. No le vamos a especificar ningún argumento, únicamente queremos que nos cree esta nueva base, esta nueva columna. La va a crear y va a existir por, digámoslo así, en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa si ya creada quisiéramos moverla? Ok, cuando la creemos, el table original ahora va a contener esta columna que se llama observación. Eso quiere decir que ya podemos operar sobre esa columna que no existe, pero que como la estamos creando en cadenita, va a existir en algún momento de ese proceso, ¿sí? Entonces yo le digo a esta base, esta tubería, ya que tengas esa nueva columna, vas a pasar el data frame a otra función que se llama relocate, que también es de Deplir, de las herramientas de Tidyverse. Relocate lo que hace es tomar una columna y ponerla donde la especifiquemos, ¿sí? En este caso, quiero que mueva la variable que no está en el original, pero que la creamos en esta tubería, que se llama observación, y tenemos que especificar un argumento que se llama, en este caso voy a utilizar .before, ¿sí? Y le voy a especificar antes de qué columna quiero que aparezca. Si son observaciones, pues a lo mejor quiero que sea la primera columna, ¿sí? Entonces yo le digo, quiero que la pongas antes de la primera columna del data frame o del table original. Entonces yo le pongo antes de la primera columna, ejecutamos todo esto, simplemente estando aquí, control enter. Y vean cómo ahora esta nueva columna, que debería estar al final, ahora me la puso al principio, antes de la primera columna original, que la primera columna original era longitud de los séparos. Entonces, ahí está. ¿Sí? Y así podemos hacer modificaciones, incluso más complejas, ¿no? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, voy a tomar una base de datos. Vamos a regresar a los carros. Table de mtcars. Y se la voy a pasar a mutate. ¿Sí? Ahora quiero que haga dos cosas. Primero me va a crear una nueva columna. ¿Sí? Eso para que vean todas las posibilidades, ¿no? Weight en toneladas va a ser el peso que normalmente viene ahí multiplicado por 0.45. Si quieren más información de por qué lo estoy multiplicando así, pueden consultar la ayuda de mtcars. ¿Sí? Ok, me va a crear esta columna, pero no va a ser lo único que va a hacer. Quiero que haga otra cosa. Quiero que cree otra columna. Ok, ¿cuál es esa otra columna? Lo voy a poner transmisión. Y ojo aquí, y me voy a regresar a mi presentación. Les voy a explicar así brevemente en 2 segundos, en 2 minutos, lo que son las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Se entiende como una condición lógica que debe cumplirse para que cierta porción de código se ejecute. Es decir, que una estructura de control controla si ciertas instrucciones se ejecutan o no se ejecutan, y para eso utilizamos una función que se llama if. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un valor y podemos evaluarlo.
Si ese valor cumple con ciertas condiciones, entonces van a ocurrir cierta serie de instrucciones y si no, pues simplemente las saltas. ¿Sí? Ese es el flujo de trabajo de un bloque determinado por la función sí. Y hay otra estructura de control muy parecida, que es un poquito más compleja, que es el if-else. ¿Cómo se puede entender una estructura de if-else? Si ocurre algo, entonces haz esto. Y si no ocurre por lo que nosotros estamos evaluando, entonces haz esto otro. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo en el diagrama que aquí les estoy poniendo. Si ocurre cierta condición, ejecutas el bloque de instrucciones A. Si no ocurre esa instrucción, entonces ejecutas el conjunto de instrucciones B. Y esto los podemos ir anidando y esto se vuelve a ver más complejo. ¿Por qué les explico de las estructuras de control brevemente? Si tienen dudas al respecto, lo podemos ver en otra. No es el objetivo de este mini curso, lo podemos ver en otro momento, si quieren que les explique más. Pero para que vean también cuál es el poder de poder aplicar este tipo de estructuras al momento de nosotros poder estar, de estar mutando las instrucciones. ¿Por qué? Porque aquí dentro de mutate yo puedo poner una estructura de control, que es decir, si ocurre algo, haz esto, y si no, haz esto otro. ¿Esto por qué nos puede servir? Porque yo puedo tener una columna que sea falsos y verdaderos, 1 y 0, presencia o ausencia, etcétera. Y entonces lo que yo quiero hacer es generar una nueva columna que en función de lo que había en cada una de las celdas que yo quiero analizar, que genere un resultado, uno u otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo utilizo una función que se llama if-else, pegadito, ¿sí? If-else lo que hace es, ok, va a tomar un vector. ¿Cuál es ese vector? En este caso, para TBCARS, voy a ejecutarlo nada más para que lo vean. Va a tomar esta columna que se llama AM, ¿sí? AM es el tipo de transmisión que tiene el coche, que de manera general puede ser automático o manual. Y si se fijan aquí, pues los autores de esta base de datos pues decidieron, pues ahora sí que para hacerla eficiente, como nada más son dos valores, pues ponerlos con unos y cero, ¿no? Uno es un tipo de transmisión, cero es otro tipo. Pero yo quiero ponerlo con letras, yo quiero que esto sea más visual. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, entonces vamos a analizar cada uno de los elementos que están en AM. Entonces, si en AM yo encuentro, y esto se especifica con un doble igual, si AM, cada uno de los elementos de AM es igual a 0, entonces quiero que tú pongas auto, un carácter que se llame auto. Y si no se cumple la condición, entonces quiero que pongas manual. ¿Sí? Vean cómo todo esto es una estructura de control. Si ocurre algo, va a pasar algo, se va a escribir auto, y si no ocurre, si ocurre que AM es igual a 0, va a poner un auto, y si ocurre que es diferente de 0, va a poner un manual. ¿Sí? Ejecutamos todo esto, que de hecho se lo voy a pasar a View, nomás para hacerlo más bonito. Vamos a pasárselo a View. Ejecutamos, y vean lo que pasó. Que me generó dos columnas. Uno de ellos es la transformación del peso, weight, a toneladas. Y por otro lado, transmisión me la transformó. Es esta misma columna, AM, pero todos los unos ahora se llaman manuales y todos los ceros ahora se llaman out, ¿sí? Como pueden ver, pues dependiendo del valor, aquí tenemos otros unos. Si aparece el 1, lo pone como out. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos ir modificando el table. ¿Dudas de esta parte de mutate? Mutate es muy poderoso, y hay unas variantes ahí interesantes, pero que ahorita no viene al caso verlas. Ok, si no hay dudas, vamos a pasarnos a la siguiente. Filter. ¿Qué es lo que hace filter? Pues su nombre lo indica.
filtra una columna y nos regresa los valores que ponemos una condicionante, le damos una condicionante y nos va a regresar el valor. ¿Se puede asignar un texto diferente a cada valor? Sí, claro. Sí, no pasa absolutamente nada. Nosotros podemos poner, por ejemplo, no sé, primavera, le ponemos verano, no, invierno. Así, y lo ejecutamos. Y todos los unos van a ser invierno y todos los ceros van a ser primavera. Sí, nosotros vamos a especificar qué es cómo queremos que transforme la información que viene ahí. No sé si con eso resolví la duda. No, espero que sí, no me están respondiendo, pero bueno. Entonces, filter. Entonces, lo que hace filter es regresar todos los renglones donde una condición aplicada a cierta columna es verdadera. Vamos a regresarnos a Iris. Les digo que vamos a estar saltando entre bases de datos. Ah, ok. O sea, 1 es igual a texto 1, 2 es igual a texto 2, 3 es igual a texto 3. Ya te entendí. Ahí se pone un poquito más complicado. Nomás por tu pregunta, me voy a ir otra vez a la presentación. Esto no lo quería sacar, pero bueno, ya que estamos hablando, vamos a resolver la duda. Esta es la estructura de control que se aplicó ahorita. Lo que les decía es que esto se puede complicar muchísimo más porque nosotros podemos anidar instrucciones. Es decir, si no se cumple una condición, analiza otra condición, ¿sí? Y dependiendo del valor que tú encuentres, entonces ejecuta cierto bloque de instrucciones. Si esto lo aplicamos en lo que acabamos de ver, nosotros podemos poner, ok, evalúa, if else, evalúa si AM es igual a 0. Si AM es igual a 0, voy a regresarlo aquí, pon automático. ¿Sí? Y si no es verdadero, ¿qué? Si es falso, ¿cómo le hacemos? Pues entonces vamos a aplicar otro if else. ¿Se fijan? Aquí lo vamos a empezar a complicar. Únicamente lo voy a poner separado para que sea más bonito. Y le podemos decir, ok, me las vas a volver a evaluar. Y si encuentras que aquí hay un 1, ponle, voy a poner aquí, manual, ¿sí? Y si eso es falso, pues evalúamela otra vez. Y entonces, y dime si aquí hay un 3, y si es un 3, ponle, no sé, vamos a jugar, vamos a ponerle híbrido, ¿no? Y si no se cumple ninguna de esas, ponle NA, porque no cabe ninguna de las cosas que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, si se fijan, podemos complicarlo más y hacerlo más grande y más grande y más grande, ¿sí? Se puede ver transmisión, ándale, exactamente, sí. Sí, creo que eso, sí, son if-else anidados donde nosotros podemos hacer esas evaluaciones. Ah, ok, era la misma pregunta. Sí, se anidan y pues ya con eso nosotros podemos poner tantas comparaciones como nosotros queramos. ¿Sí? Es una de las formas de resolverlo. No digo que sea la única, es lo que se me acaba de ocurrir ahorita, pero pues funciona, ¿no? Y tiene, digamos, cierto sentido. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, si hay otra duda, por ahí, ok, perfecto. Entonces, vamos con la siguiente, se me está yendo el tiempo. Filter, ¿qué es lo que hace filter? Va a evaluar una condición y regresa todos los renglones que sean verdaderos. Entonces, yo le digo, ok, vamos a revisar ahí. Tenemos 150 renglones. Y hay unos renglones especificados, bueno, están identificados por la especie de planta donde se sacaron los datos. Yo le puedo decir, quiero que de especies me regreses todos aquellos valores que son iguales a setosa. Y recuerden aquí aprovecho para recordarles que este tipo de comparaciones son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Aguas con eso.
No es lo mismo setosa con minúsculas que setosa con mayúsculas. Entonces, ¿qué pasaría si ejecutamos esto? Lo ejecutamos y vean cómo el table ya no son de 150, ahora es de 50. ¿Por qué? Porque los registros que pasaron el filtro son aquellos que en la columna de especies tienen el valor de setosa, ¿sí? Y entonces aquí decimos, aquí podemos filtrar, ¿no? Podemos decir que sea mayor que, menor que. La parte interesante de filter es que no solamente acepta una condición, sino que nosotros podemos, digamos, ligar las condiciones, podemos poner varias condiciones. ¿Qué pasaría si a table, vamos a filtrarlo, vamos a poner que igual que en especies, pues claro, sea setosa, pero ¿qué pasaría si ahora le digo, oye, pues quiero saber, vamos a ponerle otro, versicolor, ¿sí? Que es otra de las especies que están aquí. Y entonces vamos a utilizar un operador condicional. Existen dos operadores condicionales, el pipe, que es un operador o, que dice, ok, me vas a dar dos cosas a evaluar. Si una de las dos es verdadera, el resultado final es verdadero. La otra función que es la que vamos a utilizar es i, que es con el ampersand. Esa función nos dice, me vas a dar dos cosas a evaluar. Para que yo regrese, dice R, para que yo regrese un valor verdadero, ambas tienen que ser verdaderas, ¿sí? Entonces, yo le digo, me vas a filtrar todos los que son versicolor. Y de esos que son versicolor, me vas a decir cuáles registros de la longitud de los pétalos son mayores o iguales a 4. ¿Sí? Ejecutamos esto y vean cómo el table ya no son de 50 registros, ahora son de 39. ¿Por qué? Porque únicamente las especies que eran versicolor, que son 50, y que tenían una longitud de pétalo mayor o igual a 4, fueron las que sobrevivieron al filtro y son las que nosotros estamos eh, graficando. En dado caso de que yo quisiera poner, por ejemplo, no sé, podemos empezar a jugar aquí. ¿Qué pasaría? Aquí voy a copiar, hacerlo más rápido. Ustedes disculpen, pero nos está comiendo el tiempo. Vamos a poner todas las longitudes de pétalo que son mayores a 4, pero después vamos a pasarle la bolita a contar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a contar? Las especies que sobrevivieron al filtro de tener una longitud de pétalos mayor o igual a 4. Entonces, ejecutamos esto y vean cómo nos dice, mira, de virgínica tienes 50, todas sobrevivieron. De versicolor tienes 39. Y había otro factor aquí que no me lo está poniendo, que es setosa, y no aparece. ¿Por qué? Porque ninguna sobrevivió. ¿Sí? Ninguna sobrevivió al filtro de los pétalos. Entonces podemos decir que ningún registro de setosa tiene pétalos, longitud de los pétalos mayor o igual a 4. ¿Sí? Utilizando esta misma base de datos, podemos llamar a otra función que está, pues digamos que se utiliza mucho como condicionante. Vamos a dársela a filter, pero la función que vamos a ver se llama between. Between, como su nombre lo dice, es pues entre qué valores va a estar, ¿sí? Es decir, especifica uno menor y uno mayor, que es, digamos, el resumen o la versión simplificada de poner, por ejemplo, que sean menores a 4 y luego ponerle aquí un ampersand y que la misma longitud de los pétalos sea, no sé, menor a 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para no poner todo esto, lo que nosotros podemos poner es between. Dices, ok, quiero que la longitud de los pétalos esté entre 4 y 5. Y para no hacernos bola, para hacerlo, para no ver toda la base de datos, vamos a contarlos. Ejecutamos y nos dice que el número de registros, perdón,
Aquí me faltó poner especies para ver cuáles sobrevivieron de cada registro. Y me dice, ah, pues mira, de Virginica nomás hay 9 registros que la longitud de los pétalos está entre 4 y 5 y es 38 registros de versicolor que la longitud de los pétalos está entre 4 y 5. Bueno, este me lo voy a saltar. Skip. ¿Tienen dudas por el momento? La siguiente que vamos a ver es slice. Todo muy bien, perfecto. Slice, como si fuera samurái, corta a través, ¿sí? Corta los rows, los renglones. Vamos a trabajar con Iris y le decimos, Iris tiene 150 registros. Los primeros 50 son de una especie, los siguientes 50 son de otra y los últimos 50 de otra. Teniendo esta estructura en la mente, nosotros podemos decir que nos corte del registro 1 al registro 50. Y pues hace justamente eso, partió el table desde el registro 1 hasta el registro 50 y nos arroja que justamente esta nueva base de datos tiene 50 datos. Esa es la forma más fácil de utilizar Slice, pero así como Mutate tiene algunas variantes, Slice también tiene algunas variantes. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ok, de esa base de datos de Iris, quiero que hagas un slice, por ejemplo, un slice max, ¿sí? Y quiero que cortes el renglón que tenga el registro mayor en cuál columna. Ah, pues vamos a ponerle sepal length. Ejecutamos esto y este es el registro mayor que encontró. Entonces me devuelve todo el renglón y entonces yo puedo ver, por ejemplo, a qué especie pertenecía ese registro. Slice min, pues como su nombre lo indica, hace lo mismo. Y esta función nos puede servir, les digo, para cortar, dependiendo si necesitamos hacer algo que implique cortar de manera horizontal, pues esta función la podemos utilizar. Parecida a slice, pero que corta en otra dirección, que es vertical, es select. Select, como su nombre lo indica, selecciona alguna de las columnas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, llamar a Iris y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me selecciones las especies, ¿sí? Es decir, regrésame la columna que se llama especies. Ejecutamos y vean cómo nos dice, sí, esto sigue siendo un table, pero ahora es un table de una columna, ¿sí? Únicamente la que nosotros seleccionamos. Esto es importante, ahorita se van a dar cuenta por qué. Algún error que todos cometemos es bien, bien común y cómo fácilmente lo vamos a resolver. Y nada más para que tengan, igual Select tiene podemos mezclarlo con otras funciones. Existen algunas funciones dentro del tidyverse que, por ejemplo, se llaman Start With, Starts With, ¿sí? Que justamente lo que su nombre indica es empieza con, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, quiero que me regreses todas las columnas que empiezan con pétalo. Todas las columnas que empiezan con pétalo, ¿sí? Ejecutamos y dice, pues mira, hay dos, una que es petal.length y otra que es petal.width, ¿sí? Ahí es la importancia de ponerle nombres adecuados a las columnas. Y nada más para que quede igual, podemos nosotros seleccionar todo aquello que no es. Vamos a llamar a mtcars, acuérdense de la estructura. Son muchos números y teníamos esta columna que es de caracteres, que son los carros. ¿Qué pasaría si yo quiero todos los números menos los carros?
Entonces yo le digo, ah, pues se la voy a pasar a select, pero ojo aquí, le voy a decir que me regrese toda aquella columna que no es, fíjense cómo lo estoy especificando con un signo de admiración que cierra, toda aquella columna que no es cars, ¿sí? Ejecutamos y vea cómo regresa todo el data frame, excepto la columna cars, ¿sí? Es una negación, lo que estamos viendo ahí es una negación. Es lo que significa el signo de admiración que cierra. Y voy a aprovechar aquí para, vamos a reciclar a Iris y la parte de select, porque vamos a ver otra función que es pull. Este es bien importante. Aunque su lógica detrás de su funcionamiento es sencilla, es muy importante porque a veces esto nos puede dar errores. Pull lo que hace es intentar convertir un vector, perdón, un tibble en un vector a secas, sin ninguna estructura. Es un vector tal cual como nosotros lo llamamos con la función C, es lo que va a intentar hacer Hay un slice, pero de columnas, por ejemplo, de la columna 2 al final. Creo que sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer un... ya. No, sería con Tú dices, a ver, si nada más entiendo bien la pregunta. Tú dices cortar, por ejemplo, hacer un slice y luego seleccionar dos columnas hasta el final. ¿Es lo que entendí bien? Porque eso lo podemos hacer. Primero hacemos un corte horizontal y luego hacemos un corte vertical. No sé si sea esa el sentido de la pregunta. Ahí sí me puedes escribir y ahorita te respondo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pool? Intenta, les digo, convertir la estructura del data frame en un vector a secas. ¿Y por qué es importante? Vamos a seleccionar a Iris, pero vamos a decirle que nos regrese la longitud de los pétalos. ¿Y por qué quiero que seleccione únicamente la longitud de los pétalos? Porque si nosotros vemos la estructura que tiene el resultado, pues nos dice que es un tibble que tiene 150 renglones y pues nada más corresponde a puros números, ¿no? Aquí tenemos el tipo de datos que es doble. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero sacar la desviación estándar de esos datos? La desviación estándar se saca con una función, ahorita ya vi la pregunta, ahí voy para allá. Esa se saca con la función SD, Standard Deviation, ¿sí? Y podemos pasarle la bolita a Standard Deviation con el pipe. Pero fíjense qué es lo que pasa. Hay un error, pero un error ¿por qué? Si son puros números. Y nos dice, el objeto de lista no se puede coercionar como un tipo doble. ¿Y esto por qué ocurre? Dices, no, pues es que esto no es una lista, este es un tibble o un data frame. Y es que internamente, por la estructura de R, un data frame o un tibble es una lista, pero no vamos a complicarnos con el asunto. El chiste es de que no sabe qué hacer con con este objeto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la información de dónde está y convertirla en un vector. Entonces, para hacer eso, necesitamos poner, ya que tenemos el vector seleccionado y antes de pasárselo a desviación estándar, tenemos que invocar a pool. Pool lo que hace es empuja la información hacia afuera de la estructura en la que está contenida para dejarla como un vector a secas. Y ese vector a secas, fuera de esta estructura del data frame, pues ahora sí lo puede interpretar desviación estándar. Ejecutamos y ahora sí, sin ningún problema, nos dice que la desviación estándar de todo el conjunto de datos es 1.76. No, como en lugar de solo quitar car, seleccionar de la siguiente columna en adelante, pero sin nombrar cada columna, sino por número. Vamos a ver. Luego aparecen estos retos que normalmente así no hago las instrucciones, pero pues vamos a ver si lo podemos resolver. Vamos a seleccionar. ¿Qué pasaría si seleccionamos el número 1? Déjenme ponerlo aquí al ladito. Esto. Y si te fijas, pues responde. Sí, responde a seleccionar únicamente números. Nosotros a lo mejor podemos poner selecciona del 1 al 3. Lo ejecutamos para ver cómo se comporta. Así es como yo construyo mis instrucciones, ¿no?
Dices, ah, pues del 1 al 3, pues se ve bien. Y a lo mejor lo que tú quieres es de la columna 2 hasta el final. El final, cuando no queremos especificar hasta dónde llegue, es simplemente dejar el espacio que le corresponde vacío. No sé si funciona, ¿eh? Y me dice que no. Vean, me dice, no, pues ya no sé a qué te refieres. No sé si aquí, ¿cómo especificarle que sea así, a simple idea? Podemos poner longitud de TV MTCars. O sea, la longitud generalmente me la regresa como si fuera un nombre, una cantidad de vectores. Entonces yo le digo desde el 2 hasta la cantidad de vectores que tenga este data frame. Y si te fijas ahí me regresó todo. ¿Sí? ¿Podrías restar? Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Ya te refieres a hacer -1, por ejemplo? Sí, funciona igual. -1, puede ser valores negativos. Usualmente les digo que no estoy muy acostumbrado a manejarlo con números porque, híjole, si mueves como no estás referenciando un vector, es fácil que las columnas se te muevan. Y en las operaciones que vas a estar haciendo, pues a lo mejor no caigan en la columna que tú quieres. Entonces, lo mejor es hacerlo por nombres. Es, digamos, una estrategia de buenas prácticas. Pero si se fijan, aquí se puede hacer. O sea, no hay ninguna bronca. ¿Sí? Ok. Creo que quedó claro. No, solo quitar car, solo mencionar pero sin nombrar car. Pues te digo, son estrategias diferentes para llegar al mismo resultado. Espero que si tienes algo más, vamos a discutirlo más adelante. Únicamente quiero, porque ya vamos a empezar a cerrar, pero sí me gustaría, me estoy saltando algunas funciones. Al final les voy a pasar un archivo donde vienen pues, lo que yo quería ver en toda esta sesión, pero pues no nos va a dar tiempo. Entonces se los doy para que ustedes jueguen con las funciones que vienen ahí. Vamos a ver una función muy, muy importante cuando queremos hacer análisis estadísticos y cosas así, que es agrupar por. Vamos a tomar ahí, vamos a llamarla. Bueno, primero vamos a decir que aquí vamos a agrupar por group-by. Así se llama la función. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, pero vamos a verla. Entonces, TV Iris aquí. Entonces, acuérdense, si se fijan, pues son un conjunto de datos y la variable especie me identifica a 3 especies: setosa, versicolor y por acá abajo está virgínica. Esta columna de especies es una variable que agrupa los datos. O sea, les da como una identidad o dice de dónde vienen. ¿Sí? Normalmente en el table no están agrupados. Y pues este es un registro, párale de contar. Pero nosotros que podemos especificarle directamente a R con herramientas del tidyverse que esos datos están agrupados por una columna. Entonces yo le puedo decir, los datos de TV Iris están agrupados por la columna especies. Si lo ejecutamos, pues no hizo nada. O sea, R la está viendo igual, con las herramientas está viendo exactamente igual al table y podemos operar sobre él de la misma manera. Pero ojo aquí en el output, vean lo que me dice. Los datos están agrupados según la columna de especies y hay 3 elementos que agrupan a todo el conjunto de vectores. Entonces, aunque la vemos integralmente, el table, por debajo de él, digamos que hay unas divisiones, ¿sí? Que dicen, pues esto es un conjunto de datos, esto es otro conjunto de datos, esto es otro conjunto de datos. Viven todos en armonía en el table, pero detrás de ellos hay un corte que se hace en estos grupos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos hacer operaciones no con el table en su totalidad, sino con estos pequeños grupos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos estas operaciones sobre estos pequeños grupos? Ya que tenemos al table agrupado, es decir, con la función group-by, podemos mandárselo a otra función que es summarize, ¿sí? O digamos sacar los resúmenes de la información.
Lo que hace Summarize de entrada es generar un nuevo table, ¿sí? O sea, olvídense de que esto nos va a regresar la información en el mismo, no. Nos va a generar uno nuevo. Y si nos genera uno nuevo, significa que pues las columnas que tienen, los vectores, van a ser nuevos, necesitan nombres. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, quiero que me regreses una columna que se llame OBS. Van a ser las observaciones o la cantidad de datos que hay en cada agrupación. Si yo quiero que me regrese la cantidad de datos, acuérdense que había una función para hacer eso, que es la función count. Pero existe otra que regresa únicamente el número total de observaciones que, o si queremos verlo de renglones, que es simplemente n. ¿Sí? El número de registros, nada más. Y podemos crear otras columnas. Ponemos una coma, vamos a dar enter para organizarlo mejor. Y quiero que calcule la media de petal.width, es decir, del ancho de los pétalos. ¿Y qué función va a aplicar? Ojo aquí, para obtener los datos de esa columna, va a aplicar la función promedio. ¿En qué columna? En petal width. Petal width. ¿Sí? Y aparte de eso, me va a generar una columna de desviación estándar utilizando la función desviación estándar de la columna petal width. Y entonces ustedes podrían decir, oye, David, pero a ver, si me saca el promedio de la columna, de esta columna, pues va a sacar el promedio pues igual para las tres, pero no, acuérdense que con Group By nosotros agrupamos los datos. Entonces, en realidad, va a sacar tres promedios distintos, tres observaciones distintas y tres desviaciones estándar para cada uno de los grupos que nosotros conformamos previamente con Group By. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos todo esto, vean lo que ocurre. Se crea un table nuevo. La primera columna son los grupos, o sea, cómo estaba agrupado el data frame original, el número de observaciones en cada grupo, la media de los datos que en este grupo tenían en la columna petal width, y lo mismo para los demás, y la desviación estándar de esos grupos. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de esto, pues con esta nueva información, podemos operar con datos que no existían en la columna original. A partir de aquí, podemos decir, ah, pues mira, no solamente quiero que me des los resúmenes, sino que ya que tienes los resúmenes, ahora mútalos. ¿Ven cómo esto se empieza a hacer más grande y más grande? Entonces, mútalos. Y entonces quiero que me saques cuál es el promedio más la desviación estándar y el promedio menos la desviación estándar. Entonces, va a ser quiero que crees una columna que se llame max, que sea la columna que ya está en este table recientemente creado, que es el promedio de, lo podemos copiar de aquí. Vamos a tomarlo de aquí, copiamos y aquí lo pegamos. Y esta va a ser, como es el máximo, es el promedio más el valor que está en la desviación estándar. Y por consiguiente, para hacer el mínimo, es exactamente esta instrucción, pero en lugar de sumar la desviación estándar, pues la vamos a restar. Ejecutamos todo esto. Y casi que pueden ver la gráfica, ¿no? O sea, de que tienen su desviación, su promedio, un puntito, y si le pusiéramos gráficos de barras de error, pues saben dónde está el punto mayor y el punto menor de esas barritas, ¿no? Así es como podemos estar operando sobre estas funciones. Vamos a ir a la parte final, les digo, son muchas, yo puse muchas funciones en el data frame, perdón, en el archivo que les voy a mandar. Pero creo que para fines prácticos vamos a operar con dos cosas que suelen ser muy comunes. ¿Qué pasa si quiero, tan sencillo como eso, agregar columnas o agregar renglones? Que no es lo mismo que mutarlos. Ojo con eso. Por ejemplo, en el caso de las columnas, no es lo mismo añadir una columna que mutar una columna. Si mutas una columna, significa que los datos de donde van a partir la nueva columna
ya existen en el data frame. Si nosotros añadimos una columna, significa que los datos que van a conformar esa columna no existen previamente en el data frame. O no se pueden transformar con información, no se obtienen de una transformación previa con los datos del data frame. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas para añadir columnas? Hay dos. Vamos a añadir, ¿qué les gusta? A la base de datos. Vamos a seguir trabajando con Iris, que ya me enfrasqué en esa base de datos. Y quiero que se lo va a pasar a una función que es añadir columnas. Y ojo aquí lo que voy a hacer. Son dos ejemplos para que vean cómo funciona añadir columnas. Tengo que especificar un nombre, como cualquier columna. En este caso, ¿qué les parece si todo el conjunto de datos que vimos, que está en la tabla de Iris, es el experimento número 1? Digamos, ¿no? Entonces, yo voy a poner una columna que se llame experimento. Y lo que va a contener esa columna es el carácter o la cadena de caracteres experimento 1. Vamos a ponerle así. Ahí. Experimento-1, ¿sí? La regla para añadir columnas son dos. O pongo un elemento, ¿y qué es lo que va a intentar hacer añadir columnas? Este elemento lo va a repetir el número de veces que sea necesario para completar todos los renglones del table, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto tal cual, vean cómo aquí me aparece, o sea, no se queja y me dice, ok, pongo una nueva columna y pongo experimento 1 en cada uno de los renglones hasta que se complete la longitud del table. Pero, ¿qué pasaría si a lo mejor fueran diferentes? ¿Qué pasaría si a lo mejor, no sé, vamos a poner que el 50% de esos datos vienen de un experimento y el 50% de los datos vienen de otro? Mitad y la mitad. No nos vamos a complicar con el ejemplo. Ok, no hay ningún problema. Pero ya no es un valor único, ya son más de dos. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder añadir la columna, vamos a ponerle experimento. Ahora ya no es un solo valor que va a ir repetido en todos los elementos de la columna. Ahora, si quiero añadir cosas que sean distintas de un solo valor, tengo que crear un vector que sea exactamente de la longitud del table. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, pues ¿sabes qué? Me vas a crear un nuevo vector. Hay una función que se llama repeat, que es rep. Y le digo, ¿sabes qué? Me vas a repetir experimento 1. Vamos a ponerle _1. ¿Cuántas veces? Pues no sé, 75 veces. ¿Sí? Ese va a ser la primera parte del vector. Y la segunda parte del vector va a ser una repetición de otra frase que sea, por ejemplo, experimento 2, y que sean 75 también. Les repito, la condición de utilizar un vector es que sean de exactamente la longitud de lo que mide el table. 75 más 75 dan 150, que es la longitud del table original. Ejecutamos y vemos cómo, pues parece que no hubo una diferencia. Se lo voy a pasar a, ya saben, se lo pasamos a View, nada más para que vean que no estoy echando mentiras. Aquí están experimento 1, y en el registro 76 va a cambiar a experimento número 2. Entonces, esas son las dos formas de crear nuevas columnas. Si les damos algo que no es de la longitud, la regla en general, si le damos algo que no es de la longitud de los renglones, nos va a marcar un error y nos va a decir, oye, son dimensiones distintas, yo no las puedo combinar. ¿Sí? ¿Qué pasa con añadir filas? Add rows. Add rows, pues funciona un poquito. Puede llegar a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Truculento. O sea, decimos, pues úname tal columna y esta, ¿no? Y puede decir, oye, pues no perdón, tales renglones. Y tú vas a decir, oye, no te entiendo. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿No? Nosotros podemos añadir columnas, pero
el requisito, hay de dos sopas. Uno, o especificamos exactamente los nombres de las columnas y el valor que queremos que añada a cada una de ellas, o dos, tenemos un table con exactamente los mismos nombres, con diferentes valores de renglones, y los intentamos mezclar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque van a tener los mismos nombres de columnas, ¿sí? Entonces, si a add rows, yo, por ejemplo, vamos a hacerle un slice, nada más para que sea más fácil y para empezar a jugar con estas cosas. Vamos a hacer un corte, quiero que me regrese el primer renglón y aparte que me añada uno nuevo. Pero ¿cuál me va a añadir? Ah, bueno, mira, quiero que en sepal length vaya 14, acá de en sepal length width. Es un poco tedioso, o sea, pero es, digamos, la norma de esto, ¿no? Petal length va a ser 54, quién sabe qué planta estoy poniendo. Vamos a ponerle aquí 10. Perdón, esto es igual a 10. Y no se nos olvide, las especies, en este caso lo vamos a poner, tiene que ser del mismo tipo de datos, en este caso es una cadena de caracteres, vamos a ponerle mirabilis. Me acaba de ocurrir, ¿no? Ejecutamos y entonces ahora sí pudimos introducir datos dentro del data. ¿Qué pasaría si queremos hacerlo con mezclar dos tables? Pues la condición es que tengan las mismas columnas. Y eso lo podemos hacer igual con el ejemplo de Iris. Vamos a cortar, vamos a poner, por ejemplo, vamos a cortar slice, los primeros 5 registros. ¿Sí? Y después se lo vamos a pasar, ya para concluir, add row. ¿Y qué columnas quiero que una? Ojo lo que voy a hacer aquí. Ok, quiero que vuelva a llamar a Iris. Fíjense. ¿Sí? Va a volver a llamar a Iris. Pero de esta base de datos va a cortar, se la voy a pasar otra vez a slice, pero en este caso va a operar sobre un table distinto. Vamos a ponerle slice. Y digamos que quiero que me dé, aquí me falta un 1, del 1 al 5. Y vamos a ponerle aquí que quiero que me regrese del 145 al 150. Entonces, si se fijan, son dos slices. Uno es de la 1 al 50 y otro del 145 al 150. La ventaja, ya no especifico el número de los nombres de las columnas porque comparten exactamente las mismas columnas. Lo ejecutamos y vemos cómo pues regresa los primeros 5 registros de una y regresa el otro tanto de otros 6 registros. Aquí no es 145, 146. Ahí está, 5 y 5. ¿Sí? Entonces, esa también es otra de las formas en cómo nosotros podemos añadir columnas. Y se los digo, o sea, ya para finalizar este mini curso, se los digo porque a veces queremos hacer eso, queremos añadir columnas o queremos añadir filas y se nos pone roñoso. R y dice, oye, pues no te entiendo, o sea, no sé qué quieres que una, tus instrucciones no son las adecuadas para todo esto. Les voy a pasar para concluir un archivo. Bueno, y si tienen preguntas ahorita, las pueden ir escribiendo para resolverlas rápidamente si se pueden quedar unos 5 minutitos más. Les voy a compartir un archivo que es, ¿dónde lo puse? Varios RMB, manipulación de interface. Es un archivo HTML que yo utilicé como guía, aquí lo están viendo en mi celular, para todo lo que estuvimos haciendo. Revísenlo, vienen muchas más funciones, vienen cosas como los pivoteos largos, pivoteos anchos, unir, separar columnas, qué hacer con los NA, quitarlos, reemplazarlos, etc. Yo pensé que nos íbamos a ir un poquito más deprisa, igual nos comió el tiempo, pero pues como pueden ver, las herramientas para manipular pues, los data frames, en este caso los tables, utilizando herramientas del Tidyverse. Esta es una
mínima probada de lo que podemos hacer. O sea, se pueden hacer una cantidad de cosas impresionantes. Y luego podemos utilizar paqueterías que, por ejemplo, Lubridate, que le encanta trabajar con fechas, y luego trabajar con fechas tiene su sintaxis, o podemos graficar y podemos meternos a ggplot, y ggplot es todo un universo muy bonito, la verdad, muy bonito, pero es una cosa así de monstruosa, que bueno, uno con el paso del tiempo se va, pues volviendo más habilidoso en utilizarlo rápidamente, pero de todas maneras uno sigue aprendiendo tanto a graficar, a manipular cosas de los tables, a cargar los datos, a cargarlos de forma correcta y luego formatearlos para que puedan ser graficables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es un constante aprendizaje y espero que pues les sirva tanto lo que yo les pude explicar como lo que viene en el archivo que les acabo de mandar. Revísenlo y si tienen dudas, pues ya saben que tanto yo como los ayudantes que estuvieron presentes, como los miembros de la Red Mexicana de Bioinformática, pues estamos para echarles la mano. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y Alejandra, no sé si tengas algo que mencionar. ¿Sí andas por ahí, Alejandra? No, se fue al baño, yo creo. Están los participantes. Quita esto. No, hombre, ¿de qué? Muchas gracias a todos por estar aquí. Les digo, cualquier cosa, pues adelante, aquí vamos a estar. Si pudieran compartir el video. Sí, el video tengo entendido que creo que en unas 3 semanas yo creo que se sube a YouTube y Sí, y más se o menos comparte. en 3 semanas ahí andaremos. Y pues muchísimas gracias, David, por tu tiempo y por todo el esfuerzo. Entonces, estamos en contacto, chicos, chicas, chiques. Y muchas gracias por su tiempo y pues nos estamos viendo. Esperamos seguirlos viendo en los siguientes minicursos. Y en los tips, ahí los veremos también. Gracias a todos.